Yo hoy quiero regalarle esta rosa, espero y se divierta tanto como yo al realizarla. Hola, hola, ¿cómo está? Espero y muy bien. Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión continuamos con nuestra mini colección de flores y estaré enseñándoles cómo realizar esta sencilla rosa súper fácil y rápida. Ocuparemos solo 2 colores de hilo, rojo y verde. En mi caso he ocupado granate y verde limón de la marca Sinfonía, que es un hilo 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor. Recuerde que en nuestros amigurumis cualquier trabajo crochet que yo les enseñe usted puede realizarlo con el hilo que prefiera. También dependiendo del hilo que utilice, maybe el tamaño de su trabajo pues sea un poquito diferente y también deba cambiar el número de gancho. Para este hilo yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros. Vamos a estar utilizando agujita lanera, tijera, un alambrito para el tallo, que en la descripción de este tutorial usted puede encontrar el enlace. Yo lo compré en Amazon, no hay ninguna promoción por esto, pero ahí usted puede ver las características en específico del alambre que yo he utilizado, y voy a estar ocupando también pegamento silicón en muchísimas ocasiones para armar toda la rosa. Espero y se anime a confeccionarla, y si es así, pues no demoremos más y comencemos. Iniciaremos realizando el tallito. Recuerde, aproximadamente 20 centímetros de largo el alambre, o dependiendo del proyecto que usted esté realizando. Voy a estar utilizando el hilo de color verde limón y así vamos a comenzar. Coloca el hilito encima del alambre. Ya yo tengo lista la silicón caliente y voy a colocar tan solo un poquito aquí en la punta. Yo lo sujeto. La silicón no te va a quemar, ella enfría súper rápido, algo similar a la cera. Y una vez esté frío, pues así estará seguro. Y ahora sí voy a comenzar a torcer por todo el alambre, hasta forrar todo el alambrito. Existe una cinta que es para forrar los alambres, en específico para flores, pero en esta ocasión, pues con esta mini colección de flores, yo he querido enseñarles pues con un material que todos tengamos a la mano, el mismo hilo con el que estamos tejiendo. Continúe torciendo hasta llegar aquí aproximadamente, y justo cuando esté acabando vamos a colocar un poquito de silicón y seguir torciendo. Esto es lo que haremos. Silicón y torcemos. Asegúrese de tener la silicón bastante caliente. Y cuando estemos ya en el final, que hayamos torcido todo el alambre, un poquito de silicón, vamos a aplastar sin miedo. Solo hasta que enfríe vamos a retirar nuestra yema del dedo. Una vez frío podremos cortar la hebra. Y para sellar, esto es lo que vamos a hacer. Con la parte de metal de la pistolita, que está bien caliente, vamos a derretir el exceso de silicón y esto nos va a sellar nuestro trabajo. Por esa razón es que la tengo así toda sucia. Y solo si lo cree necesario puede colocar otro poquito más de silicón y sujetar bien fuerte. Si va a realizar esto, por favor no retire las yemas de los dedos justo hasta que esté bien frío. Volvemos a sellar. Y así nos va a quedar.
Y en el inicio podremos hacer lo mismo, pero la verdad que no es necesario porque este inicio lo vamos a sellar con el centro de la rosa y esto no se notará. Y hecho esto, pues ya tendremos listo el tallo. Lo siguiente será realizar 3 pétalos exactamente iguales. Ya yo tengo 2 listos y les mostraré cómo hacer el tercero. Iniciaremos con un anillo mágico. Si es principiante y no sabe cómo realizar el anillo mágico, debe saber que en nuestro sitio web grerawins.com usted puede encontrar un curso totalmente gratuito. Lo siguiente será realizar dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda 2 estaremos realizando 6 aumentos y terminaremos esta ronda con 12 puntos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando hasta finalizar la ronda. La ronda 3 la iniciaremos con un punto bajo y seguido un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, un punto bajo y un aumento y la terminaremos con 18 puntos. En la ronda 4 iniciemos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 2 puntos bajos y un aumento y la terminaremos con 24 puntos. Y en la ronda 5 y última de este pétalo estaremos realizando lo siguiente, una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. Una cadena, en el siguiente punto un deslizado. Una cadena, en el siguiente punto un deslizado y esto repetiremos durante toda la ronda. Y el último punto deslizado lo realizaremos en la base del primero de esta ronda. Cortamos la hebra, no la necesitamos larga, tan solo suficiente para esconder. Voy a retirar hacia detrás, retiro también el marcador y estas hebritas las vamos a esconder para que nos queden así de limpias. Recuerde, son 3 piezas y exactamente iguales a la que realizamos ahora. Y los siguientes serán el otro diseño de pétalos. Vamos a realizar también 3. Ya yo tengo 2 listos y también tengo el tercero adelantado hasta la ronda número 4. Pues desde la ronda 1 y hasta la 4 tejeremos exactamente que estas primeras 3 piezas. En la primera ronda el anillo mágico con 6 puntos, en la segunda 6 aumentos, en la tercera un punto bajo y un aumento y en la cuarta 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos con 24 puntos. Continuaremos con la ronda 5. En la ronda 5 estaremos iniciando con un punto bajo y seguido un aumento. Vamos a repetir durante 5 veces 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Estaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 2 puntos para terminar la ronda. Y en los 2 punticos que nos han quedado haremos 2 puntos bajos. 1 y 2 y habremos acabado esta ronda con un total de 30 puntos. En la ronda número 6 iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda con 36 puntos. Y en la ronda 7 y última estaremos realizando una cadena y un punto deslizado en el siguiente punto durante toda la ronda. Una cadena, un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado y así continuaremos hasta llegar al final. Y para terminar, una cadena y un punto deslizado en la base del primer punto deslizado que realizamos en esta ronda.
Cortamos la hebra y la extraemos, la retiraremos también hacia detrás, igual a la otra pieza. Retiramos marcador y vamos a esconder estas dos hebritas. Y ya tendremos listos los 6 pétalos en total que necesitamos para nuestra rosa. Ya yo tengo una hojita lista y vamos a realizar la segunda juntos. Iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 16 cadenas. Cuando tenga listas 16 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda con un punto deslizado. 1, 2, tomando la hebra trasera, un punto deslizado. En la siguiente cadena, un punto bajo, que no importa si es en V o en cruz. Un medio punto alto en la siguiente cadena y le siguen 9 puntos altos. Uno por cada cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado en la última cadena que tenemos. Y ahora repetiremos exactamente lo mismo desde el punto deslizado, pero de este lado. Este punto deslizado que haremos ahora lo haremos en la misma base del último que realizamos, o sea que nos van a quedar dos punticos deslizados juntos. Le sigue un punto bajo en la misma base del punto bajo anterior, o sea que iremos creando un agujerito. Un punto bajo, luego en la base del medio punto alto, un medio punto alto y seguido 9 puntos altos. 1, a su vez estoy asegurando esta hebrita. 2 y así continuaremos hasta realizar 9 puntos altos en total. Luego de los 9 puntos altos le sigue un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Lo siguiente que haremos será deslizarnos por todo el centro. En cada agujerito que nos ha quedado, un punto deslizado, 2, colóquelo en esta posición, 3, 4 y así continuaremos hasta llegar al otro extremo. Un punto deslizado por cada agujerito que tenemos. Me ha quedado un total de 14 puntos deslizados más uno aquí al final, o sea un total de 15. Si le queda menos o más está bien, esto es solo un acabado en el centro que no va a variar la belleza de su rosa. Para terminar vamos a hacer un borde y para este borde subiremos con una cadena y en el siguiente punto que tengamos un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado, o sea lo mismo que le hemos hecho al borde de los pétalos. Así continuaremos hasta completar todo el borde. Y cuando haya completado todo el borde, simplemente vamos a cortar la hebra, dejándola cómoda para ahora esconderla. Esconda la hebrita y listo, nos quedará un trabajito así limpio como esta de acá. Recuerde que necesitamos 2 o más dependiendo de su proyecto. Para la base de los pétalos vamos a utilizar nuevamente el hilo de color verde. Iniciaremos con un anillo mágico y dentro haremos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Al cerrar el anillo, asegúrese de no cerrarlo totalmente, pues en él vamos a introducir el tallito. Vamos a colocar un marcador y lo primero que haremos será cerrar totalmente esta ronda con un puntico deslizado en el primer punto bajo que hicimos. En la segunda ronda subiremos con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4.
A partir de la segunda, 1, 2, tomando la hebra trasera, un puntico deslizado. En la siguiente cadena, un puntico bajo. Y en la siguiente, un medio punto alto. Nos saltamos un puntico del círculo y en el siguiente un punto deslizado. Vamos a repetir una vez más. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. 1, 2. A partir de la segunda, un punto deslizado tomando la hebra trasera, un punto bajo en la siguiente cadena y en la que nos queda un medio punto alto. Nos saltamos un punto y en el siguiente un punto deslizado. Y esto lo vamos a repetir 3 veces más, o sea que necesitamos un total de 5 punticas. Y el último punto deslizado lo realizaremos aquí en la base del primero, o sea, en el punto deslizado con el que cerramos la ronda anterior. Cortamos la hebra dejando suficiente hebra para luego esconderlas. Voy a retirarla hacia detrás. También voy a retirar el marcador y listo, nos quedará con formita así de estrella. Y ahora sí, pues tenemos todas las partes de nuestra rosita lista. Ahora solo falta formarla. Para comenzar necesitamos tener el pegamento que vayamos a utilizar listo. En este caso voy a estar utilizando silicón caliente. Tomamos una pieza de las más pequeñas y vamos a hacer lo siguiente. Acá hemos acabado esta pieza, pues vamos a doblar un poquito. Primeramente colocamos silicón y vamos a doblar un poquito. Sujete siempre hasta que esté fría la silicón y haya pegado bien. Ella no demora mucho, enfría súper rápido. Listo el pegamento ya en esta posición, pues vamos a tomar la rama y la estaremos colocando girando. O sea, vamos a colocar un poquito de silicón aquí. Sujetamos bien fuerte. Siempre hasta que enfríe, perdonen que repita, ¿ok? Si nota que en el vídeo se ve rápido es porque adelantado, pero siempre espere a que enfríe. Y lo que estaremos haciendo ahora pues será girando esta pieza para formar un botón. Como puede ver, a mí no se me nota el alambre ya ha quedado escondido, pero si a usted se le notará un poquito el alambre, lo que puede hacer es echar un poquito de silicón y cerrar un poquito más el botón. Hecho esto, vamos a tomar otra pieza de las pequeñas y vamos a colocarlas abrazando, o sea, esta pieza yo la he colocado con esta parte hacia afuera, ¿verdad? Pues estas las colocaremos diferente. Esta parte irá hacia afuera como que ya se va abriendo. Entonces vamos a colocar una en esta posición, así nomás, ¿vea? Vamos a colocar silicona aquí sobre todo, aquí en la base. Luego si necesitamos más, pues colocamos más, pero siempre hágalo de poquito en poquito. Así abrazamos el botón. Espere siempre a que seque. Y una vez haya secado, tomamos la segunda pieza, la tercera pieza, perdón, ya la última que tenemos de las pequeñas y haremos exactamente lo mismo. Un poco de silicona aquí en la base y un poquito arriba. Colocamos la pieza así hacia afuera y así vamos a abrazar el botón. Vea cómo yo sujeto esta y con la siguiente abrazo. Una vez seco, pues solo nos quedan las piezas grandes, ¿verdad? Pues vamos a colocarlas abrazando también de poquito a poquito. Vamos a tomar una. Aquí he terminado, entonces lo coloco hacia debajo. Así me va a ir quedando, ¿verdad? Pues vamos a abrazar. Colocamos poquito de silicón debajo. Vean donde yo estoy colocando la silicón.
en la misma posición que voy a abrazar el pétalo. Tomamos otra pieza y lo que estaré haciendo pues será un poquito encima de esta grande y abrazando, ¿ok? Esto es lo que haremos. Vamos a colocar un poco aquí debajo. Sujete bien fuerte, ¿ok? Esta parte es muy importante, que usted sujete bien hasta que pegue la silicón o el pegamento que decida utilizar. Y pasamos a la última pieza que nos queda y haremos lo mismo. Esta vez nos quedará en el centro de estas dos. Colocamos suficiente silicón. Esta es la última, esta es la que va a sujetar todo, como quien dice. Abrazamos desde abajo. Así se va viendo por encima. Y una vez tenga todos los pétalos colocados, entonces vamos a colocar esta estrellita, que es la que pues le dará formita, ¿verdad?, a la base. Insertamos desde abajo. Recuerden que el anillo mágico lo hemos dejado abierto. Y una vez ahí donde usted decida colocarlo lo más arribita posible, pues vamos a jalar el hilito del anillo mágico. Y de esta forma pues se cerrará bien apretadito. Y para asegurar más, con ambas hebritas vamos a hacer un nudo. Cortamos. Y para darle un mejor acabado, pues un poquitito de silicón en cada puntita de la estrella que se nos ha formado y pegamos hacia arriba. Solo un poquitico para que no se nos vaya a salir y quede pues un trabajo limpio, ¿ok? Un poquitito en la base y pegamos hacia arriba. Y así haremos con cada puntita. Como no he colocado pegamento en las puntas, en la mismísima punta, pues así quedarán levantaditas y la verdad que ese efecto me encanta. Y ya solo nos falta colocar las hojitas. Permítanme esconder esta hebra. Listas las hojitas, pues así yo las voy a colocar, pero recuerde que esto usted siempre lo puede hacer a su gusto. Voy a colocar un poquito de silicón en un ladito. Muy poquito, para que no se vaya a notar. De este modo, así sencillamente voy a abrazar el tallo sin cerrar mucho. Quiero que me quede abiertica la hoja. Y de igual forma voy a pegar la siguiente, pero del otro ladito. Abrazo un poquito. Y una vez pegadas sus hojas, pues este es el resultado de nuestra rosa. Espero y les haya gustado. A mí la verdad que me encantó y lo que más me gusta es que está bien fácil de realizar. Lleva poquitísimo material, así que espero y se anime a confeccionar muchas más. Si es así, por favor, déjenme verla, permítame verla, puede etiquetarme en Instagram. Yo se lo agradezco un mundo y soy feliz de verla. Si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que lo haga, pues tendremos muchísimos tutoriales nuevos este año. No olvide activar la campanita para que YouTube le notifique. Y 1.000.000 de gracias, de veras, 1.000.000 de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en un próximo tutorial. Chau, chau.